Buenas tardes. Continuamos con los cálculos de cuotas patronales. Como recordaremos, la semana pasada hablamos o calculamos las cuotas respectivas de cada mes, es decir, el EMA, la emisión mensual anticipada, el cual involucra 4 ramas del Seguro Social, que es la de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, guarderías y prestaciones sociales e invalidez y vida. Esta semana corresponde a seguir con los cálculos, pero ahora los que son de tipo bimestral, que involucran la última rama del Seguro Social, que es la de retiro, cesantía, trabajo y vejez, mejor conocida como RCB. Y por supuesto el Infonavit. El Infonavit habría que ver que se paga una aportación y dependiendo de si el trabajador tiene créditos Infonavit, son diferentes cálculos. Te presento a grandes rasgos cuál es la cédula. Vean que es un poco diferente al que vimos la clase anterior. Aquí dice que es bimestre. Estamos hablando del bimestre. Bimestre 1, enero, febrero. Bimestre 2, marzo, abril. Bimestre 3, mayo, junio. Bimestre 4, julio, agosto. Bimestre 5, que es el que vamos a calcular nosotros, es el que comprende septiembre y octubre. Es un bimestre. Los mismos datos de la empresa ficticia que estamos utilizando nosotros. Y por aquí vemos que la cédula está dividida en dos partes, con una línea divisoria imaginaria. La primera parte habla de la rama, aquí lo vemos, de cesantía y vejez, ¿sí? La cual se divide para su cálculo en dos partes. Retiro, que solamente lo paga el patrón, y después cesantía en edad avanzada y vejez, que lo paga una parte el patrón y una parte el obrero. Después vamos a ver que viene la línea divisoria y de esta otra parte se calcula el Infonavit. El Infonavit siempre va a ser 5% de una aportación patronal, el 5% de lo que está asegurado el trabajador. Ahora, sin embargo, puede ser que se paguen dos conceptos por Infonavit: aportación, que solamente lo paga el patrón, y si tuviese crédito de casa ya devengando el trabajador, se tendría que pagar una amortización por el crédito. Ahora bien, esa amortización puede ser de tres formas. Puede ser por un factor de descuento en vez de salario mínimo, puede ser por una cuota fija en pesos o puede ser por porcentaje. Cuando a uno le dan su crédito, en ese momento que se le otorga el Infonavit, les autoriza cómo va a ser su método de descuento. Por supuesto, esto ha tenido diversos cambios. Antes era solamente porcentaje, después cambiaron la situación económica y lo pusieron como veces salario mínimo factor de descuento. Actualmente el último método que está utilizando Infonavit es una cuota fija o es en pesos, ¿sí? Le voy a explicar cómo se calcula, ¿sí? Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la semana pasada con el trabajador que ganaba 550 pesos diarios. Y nos vamos al formulario. Seguimos trabajando con la tabla de factores que vimos la semana pasada, recuerden, ¿sí? Tabla de factores, seguimos trabajando con ellas. Si no, que era esta básicamente. Bueno, la fórmula para calcular el retiro es la siguiente: salario día integrado por los días que se trabajó por el factor patrón. Recordemos que esto comenté hace un momento que solamente lo paga el patrón. El ejemplo que estamos siguiendo, gana 550 pesos la persona. El bimestre, 30 días de septiembre más 31 días de octubre, el bimestre son de 61 días por un factor del 2%. Recordemos el 2% de dónde sale. Tabla de factores. Veamos tabla de factores. Dice que para retiro es el 2% y solamente lo paga el patrón. Trabajador no. Obrero no. ¿Sí? Si yo hago esta multiplicación de 550 por 61 por el 2%, me va a dar 671. Vamos a corroborar si es cierto. Y para ello nos metemos a nuestro ejemplo. Cárdenas Erika gana 550 y por retiro va a pagar 671. Sí coincidimos. Está bien nuestro cálculo. Ahora, en una segunda parte de esa rama es cesantía y vejez. Cesantía y vejez, la fórmula la paga tanto el patrón como el obrero para empezar. Y la fórmula es salario día integrado por días trabajados por el factor patrón. Luego, salario día integrado por días trabajados por el factor obrero. Si nos vamos a la tabla de factores, dice que para el patrón 3.150% y para el obrero 1.125%. Vamos a corroborar a ver si es cierto. Vemos
que es cesantía avanzada, cesantía y vejez. Patrón, 3.150%. Obrero, 1.125%. Obrero, estamos de acuerdo. Si hacemos los cálculos, nos va a dar 550 por 61 días por 3.150%, nos da 1056.82. Veamos si es cierto para el patrón, 1056.82. Veamos si es cierto. 1056.83, un redondeo de un centavo prácticamente. Estamos correctos. Para el trabajador, 367.43. Veamos si eso es 367.43. Y nos da 377.44. Es redondeo. Y después se suman todos los conceptos. ¿Sí? Ahora vayamos por el Infonavit. El Infonavit, la aportación, acuérdense que se paga aportación y se paga amortización. La aportación solamente lo paga el patrón y siempre la fórmula va a ser el salario de día integrado por los días que trabajó por el factor del patrón, que según mi tabla de factores siempre va a ser el 5%. Chequeemos la tabla de factores, Infonavit 5% y solamente lo paga el patrón. ¿Sí? Volvamos. Y nos damos cuenta que es 500, sustituyendo valores con el ejemplo que estamos manejando, 550 por 61 días por 5% me da 1677.50. Chequemos si nos da 1677.50. 1677.50. Ok. Les decía que en el caso de los trabajadores que tengan crédito Infonavit, hay tres formas de descontarlo. Infonavit, amortización. La amortización solamente va a ser cuando el trabajador haya ejercido su crédito Infonavit. Si no ha ejercido, no se calcula esta parte. Dice que el descuento de amortización se puede realizar de tres formas. Puede ser, la primera forma puede ser en porcentaje. Le vamos a quitar esto. Puede ser en porcentaje. La segunda, factor de descuento, así se le llama. Factor de descuento. Así lo llama el Infonavit, en vez de salarios mínimos. Y la tercera forma es una cuota fija, que la cuota fija está determinada en pesos. ¿Sale? Así es las tres formas como se calcula. Y veamos el primero. Sí, la forma de calcular, y de hecho, casualmente la trabajadora con la que hemos estado ejemplificando, que gana 550 pesos, su forma de descuento está en porcentaje. Ok. Bueno, antes de que continuemos, ¿cómo voy a saber cómo lo voy a aplicar el descuento? Bueno, cuando al trabajador le dan su crédito, le dan un aviso de retención. Veamos cuáles son los avisos. Este es un aviso de descuento, donde le dicen aviso de, bueno, aquí es un aviso de modificación, pero aquí lo que le dicen al trabajador, así debe ser, es muy similar. Bueno, lo vamos aquí. Aviso de retención de descuento. Cuando le dan su crédito al trabajador, te mandan el Infonavit a la empresa, o se lo dan al trabajador para que se lo dé a la empresa, un aviso de retención de descuento. Y aquí dan todos los datos para que el trabajador pueda, para que el patrón pueda aplicar el descuento. Dentro de la parte importante es aquí. Nos dice el número de crédito del trabajador y nos dice que su descuento va a ser en descuento. Descuento, vean, 25%. Puede ser que te manden uno muy similar, pero aquí diga que su factor de cálculo es de cuota fija en veces salario mínimo o factor de descuento. Vean, aquí es diferente. ¿Sí? O puede ser que te lo mande, como en este caso, que te dice factor de descuento en pesos. ¿Sí? No es de 75, son las diferentes formas. Quiere decir que nosotros no inventamos. El Infonavit nos manda el oficio, el aviso, y con ello nosotros lo aplicamos, en este caso manual, si no lo aplicamos en nuestro programa de SUA y se calcula inmediatamente. ¿Sí? Ok. Le decía, ¿cuál es la fórmula? Si fuese porcentaje, salario de día integrado por días trabajados, por el factor de descuento que te manden en el oficio, que en este caso es 25%, y más siempre, al menos cada año, hay un coeficiente de seguro de vivienda que es fijo, que es 15. Me acuerdo que en su momento fue 9 pesos, después 11, después 13, en este año de 15 pesos. Aplico la fórmula y me daría 550, que es mi salario integrado, por 61 días, por el 25%,
más 15 me da 8.402.50. Ese 25% de dónde lo saqué, recuerden, me mandó el Infonavit un oficio de descuento y decía que el descuento debe ser del 25%. Aquí lo saqué, no lo inventé. ¿Sí? Se supone que si yo hago esta multiplicación me va a dar 8.402.50. Veamos si es cierto. 8.402.50. 8.402.50. Nos dio exactamente. Esa es una forma. La segunda forma de hacerlo es si el cálculo fuese en factor de descuento o veces salarios mínimo. Factor de descuento veces salarios mínimo. Veamos qué nos dice. Ok, aquí cuota fija. Vean que aquí nos mandaron un aviso de retención. Nos dice que no es en porcentaje, que no es en pesos, sino es en cuota fija en salarios mínimos y que es del 19.5170. Ok, con ese ejemplo nos vamos y la fórmula sería UMI. Recordemos que en la tabla de factores les puse factor de unidad de medida UMA y factor de unidad de medida UMI. Aquí es donde se utiliza ese UMI. Y el UMI para este año es de 84.55. Recuerden, ok, nos vamos entonces a nuestra fórmula. Y UMI 84.55. Por el valor de aviso de retención 19.5170. ¿De dónde saqué ese 19.5070? Recuerden que lo saqué del aviso de retención que nos dice 19.51.70. ¿Sí? Y de ahí lo multiplico por un constante que son 2. Ese 2 que significa por 2 meses. ¿Sí? Si yo multiplicara esto por esto, me daría lo que yo le retribuiría por un mes, pero es un bimestre, así que por 2 meses. Y le sumo finalmente los 15 pesitos del seguro de vivienda. Y nos debe dar esta multiplicación 3.315.32. Vamos a checarlo. 3.315.32. Y esto lo estoy haciendo con un trabajador que está bajo este concepto. 3.315.32. Veamos a ese trabajador, el primer trabajador, sin importar cuánto gane, que está asalariado, pero su factor de descuento es, en vez de salario mínimo o factor de descuento, 19.5170, y él pagaría 3.315.32. Coincidió, 3.315.32, ¿sale? 3.315.32. La última fórmula es mucho más fácil. En cuota, en pesos o cuota fija, ¿cómo se calcula o cómo sé que es en pesos? Bueno, vamos al aviso. El aviso de retención me dice que ese trabajador no es en porcentaje, no es en factor de descuento, sino es en pesos. 967.75. Con eso me voy a la fórmula y digo que la fórmula es factor en pesos, la que me dé la hoja que me manda el Infonavit, por 2 meses. Si ya fuese nada más ese factor, sería por un mes. Tengo que multiplicarlo por 2 meses. Más el seguro, que son 15 pesos. Multiplico los 967.75, que es el oficio de retención, por 2 meses, que es el bimestre, más 15 de seguro, me da 1.950.50. Veamos si es cierto. 1.950. Nos vamos con el tercer trabajador, Wendy, que sin importar con cuánto esté asegurada, su factor de descuento es de 900, su factor de descuento es en pesos, 960.65, y coincide que se le va a descontar 1.950.50. 1.950.50. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la explicación. Es muy sencillo, básicamente. Entendimos la primera parte de la semana pasada. Esto es más fácil. ¿Qué vamos a hacer como tarea? Vamos a calcular los mismos 5 trabajadores que vimos en la clase anterior. Se va a calcular, pero ahora se va a calcular la parte de su cálculo de control proporcionales bimestral. Y esa va a ser la tarea de esta semana número 8. Buenas tardes.